iPhone 15 Pro Max 48 horas después. En estos dos últimos días he estado utilizándolo bastante y pues simplemente quiero darte mi experiencia de uso, teniendo en cuenta que ya he visto varios videos, varios comentarios de personas que dicen que se calienta muchísimo el dispositivo, que se pone muy caliente, no importa lo que estés haciendo y una cosa y la otra. También he visto mucho que dicen que es muy frágil, que se rompe muy fácil. Pues bueno, vamos a analizar un poquito esas cosas. Recuerden que esta no es una review, es simplemente mi experiencia de uso en 48 horas. Entonces vamos a empezar por lo primero, el sobrecalentamiento. Muchas personas dicen que estos dispositivos se calientan muchísimo, es más, es tanto así que incluso Apple ya sacó una nueva actualización de software que es iOS 17.0.3, donde corrige el problema de sobrecalentamiento. Incluso aquí nos dice, esta actualización incluye corrección de errores, actualizaciones de seguridad importantes, además de solucionar un problema que puede ocasionar que el iPhone se caliente demasiado, pero no especifican exactamente qué iPhone, simplemente dicen como el iPhone en general. De todos los teléfonos, de todos los iPhones que yo he probado, este es el que menos se calienta. He visto también algunas personas que dicen que no, que el mío no se calienta, pues principalmente videos en YouTube, ¿no? Sea lo que sea que esté haciendo, ya sea grabando videos o ya sea simplemente jugando, haciendo pruebas y no se les calienta. Entonces, ese es el caso para mí. A mí no se me calienta este dispositivo, sea lo que sea que esté haciendo. A mí solo se me calentó cuando lo tenía recién nuevecito, el mismo día que lo destapé, el mismo día metí todas las configuraciones, descargué todas las aplicaciones. Ese día se me calentó muchísimo, pero por unas cuantas horas. O sea, pasaron unas 3 horas aproximadamente y ya estaba otra vez frío. Este dispositivo normalmente lo utilizo siempre con datos móviles. El iPhone 12, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro Max lo utilizo también con datos móviles. Bueno, antes de tener el iPhone 15. Y esos teléfonos simplemente con ver videos en YouTube ya se ponían como el propio horno. Literalmente se calentaban demasiado. Pero con este dispositivo veo videos en YouTube en HDR, en 4K, con los datos móviles como ya les digo, y no se me calienta para nada. Es que vuelvo y te repito, este es el único iPhone que yo he tenido que no se calienta. Porque los demás siempre se me calientan muchísimo. Puedes ir a mirar mis videos anteriores donde pruebo iOS 17 en los otros iPhones y vas a ver que se calientan muchísimo, pero este no, este mantiene fresquito, mantiene prácticamente frío. Ahora vamos a hablar entonces un poco sobre la pantalla. Este dispositivo tiene un buen nivel de detalle, tiene un brillo bastante alto. Vamos a subir el brillo aquí mismo para que ustedes mismos lo vean. Como puedes ver, el brillo es muy alto. Si no estoy mal, creo que eran 2000 nits de brillo que tiene actualmente. Déjenmelo saber ustedes acá abajo en los comentarios. Vamos a entrar por ejemplo aquí en YouTube. Algo que sí tengo que decirles es que este es el primer iPhone con isla dinámica que yo tengo. Entonces al momento de ver videos la isla dinámica como que se mete un poco en el contenido. No es nada importante, pero como que molesta un poquito, ¿no? Como que estás viendo aquí un video y ves como este pedazo aquí como que se hace un poco extraño. Si lo estiramos completamente, pues ahí yo creo que se ve un poco mejor. Aunque se ve todo, pero pues creo que se ve un poco mejor porque ya sabemos que es como eso que está ahí, que es la isla dinámica. Pero si lo recortamos, o sea, si lo hacemos otra vez pequeño como el original, ya se nos ve como un pedazo ahí, como una muesca. Entonces eso hace que se vea como un poco extraño, ¿no? Déjame saber ustedes de pronto qué piensan de esto. Si ya tienes un iPhone 14 Pro Max o si tienes el iPhone 15, déjame saber tú acá abajo en los comentarios si esto te molesta. Esto puede cambiar un poco. Por ejemplo, si venimos acá a las fotos, vamos a ocultar esto. Y por ejemplo, este video que estaba viendo ayer, mira que ahí se oculta completamente porque este video tiene esta zona de acá, este pedazo de acá lo tiene un poco oscuro. Entonces como que se oculta bastante bien. Seguimos entonces hablando sobre la pantalla. Esta pantalla es un poco más contrastada a comparación con los dispositivos anteriores. Por ejemplo, el iPhone 11 Pro Max, el iPhone 10S Max, el iPhone 12 tienen la pantalla un poco menos saturada y menos contrastada, mientras que aquí en el iPhone 15 Pro Max la pantalla está un poco más contrastada y tiene los colores un poco más vivos. Y pues a mí sinceramente sí que me ha gustado muchísimo esta pantalla porque todo se ve mucho más bonito, los colores se ven más vivos, pues como ya les había contado antes. Por ejemplo, aquí en las fotografías, los videos, por ejemplo videos y fotografías en HDR se ven muy bien.
Ya que estamos aquí en la aplicación de las fotos, pues vamos a hablar un poco sobre las cámaras que tenemos. Como ustedes ya saben, tenemos un nuevo sensor de 48 megapíxeles que en pocas palabras imita como si tuviéramos 7 lentes. Entonces aquí en este momento ya te estarán apareciendo algunas fotografías que he hecho con este dispositivo. Déjame ya tú saber acá abajo en los comentarios cómo te parecen. En cuanto a cámaras, prácticamente no hay ninguna queja, excepto por el zoom de 25x. Tenemos mucho ruido, hay mucho granito en la imagen, no me gusta mucho este zoom de 25x. Vamos a esperar si de pronto con alguna actualización le hagan alguna mejora. En cuanto a la batería, me parece que tenemos una muy buena batería. Ya había dejado en la pestaña de comunidad esta captura de pantalla que la hice el día de ayer. Entonces, como pueden ver aquí, la última carga al 98% fue el martes a la 1:47 de la tarde. Esta captura de pantalla la hice el miércoles a las 12:47 de la noche, dándonos unas 9 horas 53 minutos de pantalla activa, 25 minutos de pantalla apagada o en reposo, utilizándolo solamente con datos móviles, Wi-Fi apagado, Bluetooth prendido. Así es como yo lo utilizo casi siempre, como puedes ver aquí. Y todavía tenía aproximadamente un 29 o un 30% de batería. Así que pues por parte de la batería no tengo ninguna queja hasta el momento. Pero pues bueno, ya todo esto lo vamos a ver más a profundidad en la review, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la polémica que se ha hecho en las redes sociales sobre este dispositivo, que es muy frágil, que se rompe muy fácil y todo esto. Hay un video de Jerry Rig que él como que prácticamente está así haciéndole un poco de fuerza en la parte de acá atrás y de repente todo este vidrio se quiebra completamente, y la polémica inició precisamente con ese video. Pero también yo he estado mirando algunos otros videos en internet, principalmente en TikTok, por ejemplo el de este creador que se llama Log, no sé cómo pronunciarlo sinceramente, donde tiene un iPhone 15 Pro Max y le hace muchísima fuerza. Es más, son como 3-4 personas aproximadamente que le hacen mucha fuerza para intentar quebrarlo, pero no pueden quebrarlo. Por más fuerza que le hagan, no pueden quebrarlo. Ahora ya viene este otro chico, también hace lo mismo, le aplican bastante fuerza. Ahora viene este otro, también le hace bastante fuerte, y como puedes ver, nada que pueden quebrarlo. Aquí también ya hay otro chico que está intentando quebrarlo, nada que puede, prácticamente se le va a quebrar la mano a él. Entonces, como puedes ver, pues a algunas personas se les va a quebrar muy fácilmente y a otras personas pues no se les va a quebrar fácil. Entonces pues no sé, eso es como la experiencia de cada persona, porque como te digo, pues a Jerry se le quebró muy fácilmente, pero a Log, a este chico, pues no se le quebró por más fuerza que le hicieron. Y entonces ahora me gustaría saber ustedes qué piensan de esto. Este iPhone 15 Pro Max que yo compré no tiene la antena 5G por alguna extraña razón. Eso ya lo había mencionado en el unboxing. Por si quieren ver el unboxing, acá abajo en la descripción les voy a dejar un enlace. Y no sé, o sea, se me hace extraño porque yo estuve mirando muchos videos de otros creadores de contenido y todos tienen la antena 5G. Pero el mío no la tiene por ninguna parte. Entonces no sé si esto sea normal, si debería quizás de hacer algún reclamo por esto. Pues hasta el momento no me ha afectado en nada, los datos móviles funcionan muy bien. Así que pues déjenme saber ustedes qué piensan de esto, por qué será que no la tiene. Pues no lo sé, pero pues voy a ver qué puedo averiguar de eso, ¿bien? Entonces suscríbete para que no te pierdas la review, las comparaciones que vamos a hacer. Regálame un like y muchas gracias por ver.